El lunes 4 de octubre de 2004, el anciano Dante y el pastor Gustavo Silvetti hicimos un programa que se llamaba Bendito Lunes. No sé si alguno se acuerda de un programa así. ¿Te acuerdas, Gustavo? Bendito Lunes. Y estábamos conmovidos por una noticia que había pasado de aquella época de un alumno de una escuela de Carmen de Patagones, que había entrado y había matado a varios compañeros de él, de la escuela, y a varios compañeros había dejado herido. Y esa noche, ese lunes, habíamos titulado el programa Satanás también usa guardapolvos. Y si hubiésemos visto un cambio, una solución desde el año 2004 hasta aquí, quizás no sería necesario tocar temas así, pero visto que pronto comienzan las clases, no se sabe aún si el lunes comienza o no, pero todos tenemos que tener el cuidado sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Y en esta mañana no tan solo quiero dar consejos para los padres, no tan solo quiero hablar acerca de lo peligroso que es vivir en este mundo separados de los principios bíblicos, alejados de las bases bíblicas, y no por la ignorancia, sino por haber dejado de lado la palabra, porque ese famoso versículo de Oseas, capítulo 4, cuando dice en el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero continúa diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y el problema no es ignorar, sino es desechar la enseñanza. Ese es el principal problema. Muchas personas pueden ignorar, pero buscan aprender. Saben, hermanos, si no hubiera sido por la gracia del Señor, que nos da la posibilidad de aprender, porque en toda la creación, el único ser creado que tiene capacidad de razón, de pensar, de aprendizaje, es el ser humano. Y el principal propósito de Dios a través de toda la creación es que le conozcamos a Él, que aprendamos de Él. Por eso el profeta Jeremías dice, no se gloríe el hombre en sus riquezas o en sus fuerzas, sino que el que se tenga que gloriar, gloríese en aprender de mí, dice, y en conocerme. Y creo que hay un problema muy grande que está pasando este último tiempo. Muchos se quejan de que están bajo ignorancia porque no conocen la palabra. Pero decir que hoy en día no se está enseñando la palabra sería falsear la verdad. Es verdad, hay muchos herejes que hacen decir a la Biblia lo que quieren simplemente para hacer ganancias deshonestas. Pero si usted no tiene quien le enseñe la palabra, usted no conoció al Espíritu Santo de Dios. Yo no tengo ninguna formación académica, ni tampoco soy diferente a usted. Es más, no me considero superior a nadie. Simplemente he sentido desde el momento en que el Señor me llamó que yo no podía ser un neófito y que no podía ser una persona que me exponga ante su presencia de decir algo que Dios no lo dijo. Y si dije muchas veces cosas que no fueron ciertas o que yo aprendí mal, la misericordia de Dios estuvo aplicada sobre mi vida, puesto que me permitió corregirme y enmendarme. Pero quiero decirle, amados hermanos y amigos, que todos tenemos la oportunidad de aprender. Una persona dice, yo no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo un bienestar económico porque no estudié. Y uno podía preguntarse hoy, ¿y por qué no estudia hoy? ¿Qué le impide aprender? ¿Qué le impide determinar a lograr algo en la vida?
Porque vuelvo a decir, el problema que dice la Biblia no es que mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento, sino también porque desechaste el conocimiento, lo dejaste. Desechar es tomarlo por algo inservible y no tenerlo presente, no tenerlo en cuenta. Sí, la palabra dice que incluso aún cuando fuéramos viejos como la palmera, también daríamos frutos. Entonces, hermanos, aprender la palabra de Dios, conocer lo que la Biblia dice, aprender lo que necesitamos aprender, es decir, bueno, yo voy a ponerme en este momento con un solo propósito. Me voy a poner con el propósito de no ignorar más. Yo sé que nos faltan muchas cosas por aprender. A mí me faltan muchísimas cosas por aprender. Todavía ignoro muchísimas cosas. Pero saben, hermanos, cada vez que por parte del Espíritu de Dios puso en mí el aprender de algo, lo único que tuve que hacer es dedicarme a aprender. Hoy, en pleno siglo XXI, donde tenemos todas las herramientas al alcance para aprender cosas, no tenemos excusas para decir, no lo sé. Pero estamos viviendo en una generación zapping. ¿Sabe lo que es la generación zapping? ¿Cuántos tienen el control remoto en su casa? ¿Vio que la gente está con el control remoto? Y cuando uno tiene control remoto en la casa, ve todo, pero a la vez no ve nada. No sabe nada. Por lo general suele haber algunas pequeñas peleas o discusiones en el matrimonio porque la mujer es más fácil de engancharse con una película, con una serie, con una receta de cocina, con algo y se queda hasta que termina. Pero el varón se aburre rápido. ¿Se dio cuenta usted? ¿Y el varón qué hace? Tac, 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 y va cambiando permanentemente. Entonces, uno puede ver todo, pero a la vez no haber visto nada. En este tiempo, la sociedad es una sociedad muy zapping. Conoce de todo un poco, pero nunca adquirió el conocimiento de nada. Y eso es nada. Uno necesita aprender una cosa y completar y culminar la tarea de aprenderla. David decía, una cosa he demandado y esta buscaré, no miles de cosas. Entonces, probablemente uno termina dándose cuenta de que ha malgastado el tiempo y ha perdido el tiempo y no ha logrado nada. Es como la ilustración de un grupo de varones que querían edificar casas con madera de árboles, ¿no? Y se pararon frente de un gran bosque, pero el problema es que tenían todos una sola hacha. Entonces agarró uno y dice, yo voy a voltear aquel árbol para que podamos edificar. Y comenzó a darle, pero se cansó y no lo volteó. Entonces dice, no doy más, ¿quién sigue? Dice, yo sigo, pero a mí me gusta aquel árbol. Y se fue a darle ese árbol. Y no lo volteó porque se cansó. Y dice, ¿quién sigue? Dice, yo sigo, pero a mí me gusta aquel que está allá atrás. Cada uno tenía una visión diferente, cada uno escogió un árbol diferente. La conclusión es que todos se cansaron, perdieron el tiempo y no voltearon ni siquiera un solo árbol. Entonces, tenemos aquí un problema. El problema es que no encaramos una sola cosa y no nos dedicamos a aprender cómo lograr poder vencer o triunfar sobre eso que hemos encarado. Entonces, lo que quiero hacer hincapié en este momento es esto. Vamos a ir al Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11, y esto es como una reprensión que hace el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues ¿qué dice allí? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Vuelvo a leer ese versículo. El apóstol Pablo escribe esto: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A este versículo podemos formularle la siguiente pregunta para entenderlo mejor. ¿Cómo es que Satanás pudiera lograr sacar ventaja de nosotros? No, acá no, fíjense qué dice allí. ¿Cómo es que Satanás puede lograr sacar ventaja de nosotros? Cuando nosotros, ¿qué? Ignoramos sus maquinaciones.
Esa palabra maquinaciones es un plan urdido para conseguir algún propósito valiéndose de métodos totalmente deshonestos. Cuando alguien quiere sacar ventaja de otro, por ejemplo, corriendo una maratón o haciendo algo en competencia con otro o apropiarse del lugar del otro, es valerse de métodos deshonestos. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que Satanás tiene una intención: ganar ventajas de nosotros, sacar ventajas de nosotros. Jesús identifica cuál es la tarea puntual de Satanás. Él vino al mundo ¿a qué? Dice, a robar, a matar y a destruir. Sin embargo, Cristo vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si la Biblia no oculta cuál es la tarea de Satanás, Pablo dice: no es posible que ustedes ignoren sus maquinaciones, sus planes perversos, sus planes macabros, la idea que emplea Satanás en forma totalmente ilegal, deshonesta y malintencionada para sacar ventaja de ustedes. Ahora, si bien es cierto, tendríamos que ver nosotros por qué titulamos esta enseñanza Satanás también usa guardapolvos. Es el consejo que quiero dar para los padres, el consejo que quiero dar para los hijos, para los que estudian y para toda la familia. Si la iglesia cristiana no es una educadora en forma integral y solamente se va para la mística religiosa, estaríamos nosotros viviendo en una burbuja. Pero nosotros tenemos que afrontar cada día las situaciones de este mundo. Cada día tenemos que ver que habrá aflicciones, y lo dijo Jesús: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y la confianza se manifiesta cuando yo obedezco la guianza de Él. Él me guía a través de su palabra y yo simplemente tengo que caminar. Pero viendo que comenzamos la clase, comenzamos un año lectivo más, ya no es como hace unas décadas atrás, que era todo un privilegio ir a la escuela. Hoy en día los maestros tienen que tener en sus carteras, en sus bolsos o mochilas algún elemento de defensa, no tan solo de los niños, sino de los padres ahora, ¿no? Porque me acuerdo que si antes la maestra nos mandaba a llamar a mis padres para decirme que yo estaba haciendo malas cosas, naturalmente la mamá le daba la razón a la maestra y lo agarraba de la oreja y al alumno o al hijo y le decía: tenés que aprender, y felicitaba a la maestra. Hoy en día es todo al revés. Si la maestra o el director le dice algo demandándolo a su hijo, lo espera a la salida con 3 o 4 tíos y parientes para darle una golpiza al profesor. Y esto ha pasado y está pasando. Pero más allá de la violencia que ha ido en aumento profetizada por Jesús, y más allá de las situaciones que uno tenga que vivir, porque en todas las cosas de la vida es cada vez más peligroso, yo quiero hablarte de la responsabilidad que tenés sobre tu hijo. Porque décadas atrás, allí en el 2004, cuando hicimos este programa con los hermanos, todavía no había redes sociales, todavía el acceso a internet no era para todos, realmente había que tener acceso a internet. Y las cosas eran diferentes, pero lo que ha acontecido prácticamente 9 años es terrible. Lo que está aconteciendo cada vez es terrible. Y saben, hermanos, si hay algo que valoramos muchísimo los padres es la herencia de nuestros hijos. La Biblia dice que nuestros hijos son herencias y coronas sobre nuestras cabezas. Y la responsabilidad que tenemos nosotros es no entregar a nuestros hijos a un sistema mundo que está preparado con todo lo que necesita para destruir tus hijos y tu familia. Déjeme decirle de que el solo hecho de que tengamos una educación que provenga casi el 100% de la cultura y la filosofía griega, el uso de la razón que se potencializa con un solo propósito de que la persona razone, y está bien que razone porque tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado, pero siempre la razón, y mucho más impregnada con tantas filosofías, van a ser un golpe muy duro contra la fe, contra la existencia de nuestro Dios creador. Entonces, sacando de lado ya el peligro que traemos nosotros desde hace mucho tiempo, empezamos a sumar aquí de las cosas que Satanás emplea
con astucia maquinaciones para sacar ventajas. Y empezamos a darnos cuenta de que es terrible lo que se está viviendo. Para aquella época yo sabía dar unos talleres para jóvenes en campamentos o en retiros acerca de las influencias del mundo. Las influencias en los medios de comunicación, los dibujos animados, los juegos de internet, la música, los mensajes subliminales. Cuántas cosas que anteriormente parecían peligrosas, hoy directamente la gente dice, está todo bien, no hay que ser tan fanático, hay que meterse y compartir con las cosas. Pero hemos estado viendo la peligrosidad que existe en todo esto. La Escritura nos da a entender de que nuestra responsabilidad de padre es indiscutible ante los ojos de Dios. Primero, nadie es papá porque tuvo una relación sexual. Uno es padre porque Dios te dio la oportunidad de tener hijos, porque Dios así lo quiso. Y si uno tiene hijos, inmediatamente asume un compromiso delante del Señor, y más siendo cristiano, de orientar a nuestros hijos hacia la mirada de la cruz del Calvario, hasta que nuestro Dios los llame para salvación. No se trata, amados hermanos, de agarrar a un bebé y echarle un poquito de agua a la cabeza e imponerle una religión, porque estamos yendo en contra justamente de la libertad de la persona. Se trata justamente de que una persona sepa entender de que la Escritura nos advierte de tantas cosas que no podemos dejar pasar de largo. Por ejemplo, sus hijos van a comenzar la clase dentro de poco. Y por comenzar las clases dentro de poco, usted no tiene que decir simplemente, ¿dónde está mi hijo? En la escuela. ¿Y qué está haciendo? Debe estar estudiando. Porque, hermanos míos, cada vez es más difícil. Desde el solo momento de empezar a ver y darnos cuenta de que hoy las personas están expuestas a todo tipo de mal, ya empezamos a ver de que si yo no presto atención a las conductas de mis hijos, si mi hijo tiene una reacción violenta, si mi hijo se ha vuelto introvertido, si mi hijo ya no quiere ni acepta ningún tipo de expresión de amor de parte de los padres, si mis hijos empiezan a guardarse en una burbuja del silencio que no quiere hablar con nadie, si de pronto mis hijos empiezan a tener actitudes que no la conocíamos, hermanos, no diga, está en la edad del pavo, ya se le va a pasar. Porque esto es una falta de responsabilidad de los padres para atender a sus hijos, que comienza teniendo con un diálogo, comienza estando con la presencia de siendo padres presentes, no padres ausentes. Porque, amados hermanos, Jesús nos mostró a través de su propia vida 3 etapas importantes de la vida de una persona. Porque si la Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quiere decir, presten atención cómo vivió Él. Y Jesús tiene manifestaciones muy claras y relatadas en la Escritura en el nacimiento de Jesús y en el día de la consagración o la presentación que María y José hicieron de Jesús cuando tenía 8 años. Pero se vuelve a ver a Jesús recién a los 12 años, una edad clave, donde José y María fueron a Jerusalén a adorar, y cuando ellos ya volvían al templo en medio de toda la gente, Jesús se extravió en el camino, y ellos llegaron a la casa sin darse cuenta de lo que había pasado, pero cuando vieron que no estaba Jesús, regresaron y lo encontraron a Jesús hablando con los maestros, los doctores de la ley, todos sentados escuchándolo y admirados de la sabiduría que tenía él. Pero luego aparece Jesús ya a la edad de los 30 años, o sea, no hay ninguna otra referencia desde los 12 hasta los 30 años. Por algo la Biblia nos está mostrando en Cristo Jesús 3 etapas importantísimas: la niñez, la adolescencia y la juventud. En la juventud no es posible formar y educar a un hijo porque en la juventud ya es tarde. Es la etapa que los hijos necesitan. Nuestros hijos necesitan conocer en la primera etapa, que es el nacimiento y el estado de bebé y el estado de niño, la niñez de nuestros hijos, que nuestros hijos reclaman. Hoy en día se está usando algo peligroso y lamentablemente por necesidad muchos tienen que caer en esto. Hace poco hemos visto horrorizados de algo que pasó en un jardín materno infantil en Buenos Aires, del maltrato hacia unos bebés, unas criaturas. Y hermanos míos,
Déjenme decirle, yo sé que la situación económica es difícil y que en muchos casos papá y mamá tienen que trabajar. Pero déjenme decirle algo que es realmente importante. Ante los ojos de Dios, el rol de padres en la niñez es fundamental. Mi consejo es que si el jardín obligatorio es de 4 o 5 años, recién lo envíe a esa época. Y no empiece mandando a sus niñitos desde los 5 meses de edad. Simplemente para que no lo molesten, para que usted trabaje tranquilo. Hermanos míos, si usted no quiere lamentar la pérdida de un hijo, es preferible que renuncie a un trabajo, es preferible que haga lo que sea, pero dedíquele el tiempo de la formación de la niñez a sus hijos. No es otra cosa más que ejercer el rol de padres que Dios les ha dado por autoridad. Porque, amados hermanos, hoy en día niños de 2 años pueden preguntar a los papá o mamá, ¿qué significa divorcio? Porque mi compañerito dice que sus papás están divorciados. Y son temas que usted ya va a empezar a decir cómo hablamos a nuestros hijos. Y saben, hermanos, cuidar, tener la contención de nuestros hijos es muy importante. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña de que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Pero luego encontramos la edad de la adolescencia, la edad de la juventud, todavía en inmadurez, los 12 años. Es la edad donde el carácter de su hijo comienza a experimentar, comienza a tomar determinaciones de acuerdo a lo que ha sido formado y lo que ha aprendido. Hay padres que dicen, yo no quiero castigar a mis hijos para que no piensen que soy malo. La Biblia dice todo lo contrario. Hebreos dice que el Padre, nuestro Padre, a quien recibe por hijo los azota, pero no es agarrarlo a cadenazo ni nada de eso. Está diciendo que nos pone límites, que nos pone disciplina. Prevenir significa llegar antes, no lamentar después. Es llegar a tiempo para decir no, un no sabio a sus hijos. Hoy en día estamos viviendo totalmente libertad a todo lo que el ojo quiere ver y todo lo que el oído quiere oír. Esto proviene del mundo, dice el apóstol Juan. Y saben, hermanos, nunca se sacia el ojo de ver y nunca se sacia el oído de oír. ¿De qué manera podemos ver nosotros de que esto está establecido? Usted tiene internet en su casa. Y si no lo tiene a una cuadra o el vecino. O si no, la presidenta se encarga de darle computadoras a todos sus hijos para que ellos tengan internet. Si no hay una educación y una realmente formación bíblica y cultural para sus hijos, usted es como si le da un revólver a su hijo. Y es así, hermanos. No soy extremista, soy simplemente una persona que toma la responsabilidad de decirle a la iglesia, al pueblo de Dios, aquellos que dijeron, yo pongo mi confianza en ti, Señor, porque te voy a obedecer, a empezar a vivir y hacer las cosas que la Escritura nos dice. Veamos lo que nos enseña la palabra en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 17, nos comienza diciendo lo siguiente. Deuteronomio capítulo 6, 17, dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. ¿Cuál es la actitud de los padres? Guardar cuidadosamente los mandamientos ¿de quién? De Dios. Les aseguro que sus propios hijos le van a decir cuando usted vaya a la reunión de padres para la gira de egresados, que no se olvide de la reunión, que no se olviden de los detalles que dice esa reunión, que no se olviden cómo tienen que trabajar para juntar el dinero, que no se olvide de nada de lo que dice en esa reunión. Su hijo le va a decir, papá, ¿por qué no fuiste? O papá, tenés que ir, y te van a poner así un cartel. ¿Por qué? Porque los hijos saben lo que quieren que los padres hagan. Pero nunca un hijo le va a decir, papá, ¿qué dice Dios? ¿De qué manera me tenés que educar a mí? No lo va a decir. ¿Por qué? Porque es como que yo le diga a mi hijo, hijo, tenés que caminar derecho y firme por acá. Y tu hijo te va a decir, bueno, ¿por qué no vas vos y yo sigo tus pisadas? Porque es lo que debería ser, que demos el ejemplo y el testimonio. Pero acá dice claramente que debemos guardar
cuidadosamente. Guardar es atesorar, es conocer. Y el gran problema de muchas personas es que no tienen idea, porque la Biblia la toman simplemente como un libro místico para la capilla, para la iglesia, pero este es el libro de la vida. Usted puede encontrar acá en las Escrituras cantidad de cosas que usted tiene preguntas y no encuentra respuestas de la vida cotidiana. La Biblia habla acerca del SIDA, la Biblia habla acerca de las drogas, la Biblia habla acerca de mezclar alcohol, la Biblia habla de la moda, de las pulseritas en los pies, de los cabellos partidos. La Biblia habla profetizando acerca de los autos y cómo se iban a atropellar en las marchas. La Biblia hasta habla de las Torres Gemelas que cayeron. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Claro, lo que pasa es que usted toma un libro místico, pero si usted se pone a ver que la Escritura nos da a nosotros los padres los parámetros de cómo formar, de cómo educar a nuestros hijos, probablemente nosotros demos gracias a Dios porque podemos cuidar a nuestros hijos como tiene que ser. Hoy en día, no tan solo tienen totalmente libertad, sino que tienen la ausencia de los padres. Los padres son simplemente figuras dentro de un hogar que prácticamente no existe. Y cuando los hijos pretenden llamar la atención, por lo general con un acto de rebeldía, los padres le dicen, no me digas nada porque yo te doy el dinero para que comas o te pago el colegio. Como si fuera que algún mérito están haciendo. Los padres tenemos la obligación de educar y formar a nuestros hijos. Pero lo que nuestros hijos demandan muchas veces es el llamado de que nosotros busquemos en la palabra de Dios con mucho cuidado lo que necesitamos aplicar. Dice el versículo 18, y haz lo recto, esto es para los padres, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Saben, hermanos, nuestra conducta es evaluada. Y si yo no sé cómo es vivir o ser un padre o una madre conforme a la palabra de Dios, no se quede en la ignorancia. Pregunte y busque cómo puedo criar a mis hijos. Hasta aquí, muchos de ustedes me han hecho muchísimas preguntas, pero ninguno de ustedes me ha preguntado cómo criar a mis hijos. Y hermanos, probablemente yo no le dé la respuesta, pero sí tengo acá la Escritura cómo responderle. Pero saben, hermanos, cada vez que yo hago algo para que mis hijos se sientan bien y no está conforme a lo que es bueno y recto ante los ojos de Dios, no es el momento de recibir bendiciones, sino probablemente correcciones. Y dice acá, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová tu Dios te juró. En el capítulo 11 de Deuteronomio, dice el versículo 8, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra. Está hablando de la bendición. El primer principio de ser una persona que toma la palabra de Dios es para ser fortalecido. ¿Saben qué pasa con muchas familias? Están debilitadas y por estar debilitados no abunda la presencia del Señor y por lo tanto Satanás viene a matar, a robar y a destruir. Padres que lamentan la muerte de sus hijos en forma prematura. Padres que lamentan que sus hijos estén presos en las drogas o que caigan en total tipo de promiscuidad sexual o deformación de lo que Dios ha determinado que se haga. Y dice el versículo 16 de Deuteronomio 11. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no os infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis. ¿Qué está diciendo? Tengan cuidado de no confundirse, de no hacer tonteras, de que terminen saliéndose de lo verdadero de Dios y terminen cayendo presas de un sistema y que terminen dando su fuerza, su vida, su amor, su pasión, su dinero a algo que los está destruyendo. Los destruye. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas mayores hubieran querido que sus padres lo hubieran corregido como debía ser a tiempo para no estar padeciendo hoy las situaciones que están padeciendo? ¿Saben cuánta gente grande dice cómo me hubiera gustado tener a mi padre que me diga las cosas como tengan que ser y que me corrija para no hoy ser lo que soy? ¿Cuántas personas están viviendo de esta manera? Así, hermanos, debemos entender
que cuando mandamos a nuestros hijos al colegio, Satanás también se pone un guardapolvo y los espera allí adentro. Toda educación que usted pueda dar en su casa en un recreo de 3 minutos puede ser suficiente para destruirlo. Un abuso sexual, una expresión de terror. Ustedes saben que a sus hijos jugando le aprietan acá una vena para desmayarlo. ¿Sabía usted eso? Juegos que los desmayan. ¿Qué pasa con el ocultismo y la escuela? ¿Usted sabe que sus hijos pueden estar expuestos a estar jugando el juego de la copa? Jugando a la tabla Ouija, invocando espíritus inmundos. Eso no es juego, hermanos, sino que eso que antes estaba prohibido y antes estaba en lo oculto, ahora está metido dentro de la escuela. Lo que se llaman las horas libres, que para la iglesia en tiempos anteriores era ir a predicar a los niños de Cristo, se llama hora feliz. Ahora se llama hora feliz, en las escuelas también. Lo que se llama hora libre, ¿sí? Ahora se llama hora feliz. Y la hora feliz consiste en fumar paco, fumar porros, tener relaciones sexuales dentro del aula mientras los profesores no están. A esas cosas están expuestas nuestros hijos. Comienzan de una manera totalmente peligrosa. ¿Por qué? Porque no hay límites. Entonces, ¿cómo va a actuar usted si usted sabe que a usted no lo va a dejar entrar a la escuela cuando los deja allí en la puerta? Usted se tiene que volver a su casa. La mejor forma es que sus hijos hayan aprendido de usted de tal manera que sean capaces de obedecerlo a usted como si estuviese allí. En eso consiste la educación. En eso consiste la disciplina. De que sus hijos le digan, papá, quédate tranquilo, yo tengo temor a Dios y sé lo que voy a hacer. Esto es muy importante, que cuando regresen usted tenga diálogo con ellos. Que usted no tan solo se interiorice por una cuestión de amor, por cómo están sus tareas. ¿Saben cuántos padres ni siquiera se enteran que sus hijos bajó la bandera o subió la bandera o que fueron galardonados por algún mérito? Los padres nunca pisan en la escuela. Hermanos, vuelvo a decir, pretender corregir a su hijo cuando ya es mayor es difícil. No lo digo imposible porque Cristo todo lo puede. Pero es muy difícil. Pero la tarea es que usted lo haga ahora, cuando es niño, cuando es adolescente. No sea un padre ausente, como dice acá la palabra. Fíjese en qué importante ver este versículo 18. Dice, y por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. Un padre para enseñar debe saber. Un padre para formar debe conocer. Yo no puedo decirle, hijo, tené cuidado. ¿Con qué, papá? Y el lobo feroz. No, eso quedó hace años. El problema ya no es el lobo feroz. Usted no puede decir, sí, usted sabe que mis hijos están influenciados por Popeye el Marino. Ya no existe el Popeye el Marino. Si usted está fuera de lo que sus hijos están viendo, consumiendo, sintiendo, practicando, cantando, divirtiéndose, no tiene usted conocimiento. Pero acá lo que apunta la palabra es que usted conozca la Escritura para que sepa qué decirle a sus hijos. Y esto es una responsabilidad de que usted, papá, esté todo el día, de noche, de mañana, de tarde, entendiendo lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que tengo que corregir a mi hijo? ¿Qué es lo que yo tengo que decirle a mi hijo? ¿Por qué? Porque dice, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas, de las palabras, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra. ¿Sabe qué te está diciendo papá acá? Dice, enseñar a vuestros hijos es actitud de padres presentes. Hablando con tus hijos por la calle es un padre que acompaña. Dice, cuando te sientes en tu casa es un padre que está presente, no un padre ausente. Hermanos, ¿qué hace con su tiempo? ¿A dónde anda usted perdiendo el tiempo en vez de estar con sus hijos? ¿Qué está haciendo? ¿Está hablando con ellos como tiene que ser? Saben, hermanos, muchos están cometiendo errores grotescos.
No, mis hijos no vienen a la iglesia porque se aburren, porque se cansan, o porque anoche, sábado salieron y de mañana no se levantan. ¿Usted sabe lo que está cometiendo, el error más grande que usted está cometiendo? Usted como papá los está induciendo a una separación de la relación con el Señor. Si usted no tiene autoridad sobre sus padres, sobre sus hijos, hay un serio problema delante de Dios. Pero ¿qué necesitan sus hijos? Ver que un padre está tan consagrado de que sabe decirle, hijo, no. ¿Por qué? Porque no, hijo. Porque no te va a hacer bendición. Porque sé que si yo te digo sí, vas a disfrutar el momento, pero vas a padecer la eternidad. Necesitas entender que hay disciplina, que hay límites, hay topes. Y la Biblia nos enseña esto. ¿Qué pasa cuando los hijos no ven autoridad en sus padres? No hay respeto. Y los padres tienen que ser personas que tienen una integridad ante los ojos de sus hijos, porque sus hijos no pueden respetar a una autoridad deteriorada. No puede un hijo pretender estudiar o recibirse o tener una carrera si los padres muestran una holgazanería tremenda en su manera de vivir. Necesitamos ajustar nuestras vidas bajo la legalidad de Dios y poner conducta. No podemos pretender que nuestros hijos sean personas que administren bien el dinero y sus padres son un desastre con el dinero. No podemos pretender que sus hijos sean personas consagradas y que cuiden su pureza sexual cuando sus padres están haciendo horrores con su intimidad. Son principios de la Biblia que no se puede quitarlo. Un peligro muy grande se está dando en este tiempo, las redes sociales. A través de las redes sociales, su hijo puede ser confundido, puede ser engañado, puede caer en manos de pedófilos, de perversos, de homosexuales. Es fácil mentir. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 7. Y acá la Escritura no habla de las redes sociales, pero sí se puede entender lo que genera esta situación. Ezequiel capítulo 7, versículo 21 dice así: y en mano de los extraños la entregué. Las redes sociales, como cualquiera de las herramientas de internet pública, son peligrosas. ¿Por qué? Porque cualquiera puede entrar. ¿Usted se dio cuenta de que la gente ha perdido totalmente la privacidad? ¿Se da cuenta que la gente ya no tiene absolutamente nada secreto? Porque se encarga voluntariamente de poner y exponer todas las cosas. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, dice. Cualquiera puede sacar datos, fotos, lo que usted quiera. Y será presa de los impíos. En esos años, cuando daba estos talleres para los colegios, mi carrera me había permitido aprender un poco acerca de lo que era diseño gráfico y arte publicitario, entre otras cosas. Aprendí a manejar lo que es herramientas de retoques de fotos, para hacer fotomontaje, Photoshop. Y le mostraba a los chicos, ejemplo, ellos se reían, pero por ejemplo yo aparecía en el primer equipo de Boca Juniors, ahí estaba Palermo, Riquelme, todo, y yo estaba así en el medio con camiseta y todo, ¿no? Pero ese no era yo, era un fotomontaje. ¿Por qué? Porque yo simplemente tomé el cuerpo de otro jugador y puse mi cara de una forma que no parecía extraña. Era como si yo estuviese allí. Aparecía en otra foto con famosos. ¿Por qué? Porque el fotomontaje hoy se puede hacer todas estas cosas. ¿Por qué dice acá que muchos podrán ser presas de los impíos? Porque si sus hijos suben fotos, y no entiendo el por qué muchos suben fotos como si fuera que tiene una gomilla en la boca mía. Papá, ¿usted sabe que sus hijos están ofreciendo sexo con eso? ¿Usted sabe que esas son fotos que son altamente con voltaje eróticos? ¿Usted ve las redes sociales de sus hijos? Si usted le dio permiso a sus hijos tener redes sociales, dígale, usted me va a dar la clave y yo les voy a controlar. Porque allí tienen contacto con personas que ellos no conocen.
Allí tienen contacto con personas que son inducidas a ese mal, con pedófilos, con homosexuales, con perversos. ¿Cuántas cosas están exponiéndose? Y dice acá la palabra, en manos de extraños los entregó y serán saqueados, le van a robar cosas y van a terminar siendo esclavos de ellos. Y dice el versículo 22, apartaré de ellos mi rostro. ¿Sabe qué significa eso? Un partimiento. No hay relación con Dios. No hay relación con Dios. Sí, hermanos, ustedes van a saber de que el ministerio abrimos un Facebook y el propósito es volverlos locos a ustedes. Yo odio Facebook, pero lo hago porque si sus padres no lo hacen y ustedes quieren pertenecer a una congregación, yo voy a ser para ustedes autoridad, si sus padres no lo son. Pero cuántas cosas subidas de tonos y hasta rozando con la promiscuidad. Muchos de los que congregan acá y se dicen hijos de Dios, más bien pertenecen a las tinieblas. Esto no es santidad, esto no es vivir una vida con cuidado. Hoy a lo mejor le parece entretenido, simplemente para que usted encuentre una exhibición peligrosa. Hermanos, yo no necesito decirle a mi esposa, amor mío, te amo, hoy cumplimos aniversario, te amo con todo mi corazón. ¿Para qué le digo si yo la tengo al lado mío? Es más, a la computadora no le doy un beso, le doy a ella. Pero la necesidad de mostrarse, ese hedonismo, ese egoísmo, ese narcisismo, ese de que me vean cómo soy, qué es lo que hago, qué es lo que tengo, es peligroso. No es otra cosa más que mostrar con toda claridad un complejo de inferioridad esperando que alguien te diga qué tal sos y qué es lo que haces. Dice la palabra, apartaré mi rostro. Se termina una relación, se termina una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque dice acá el versículo 22, porque será violado mi lugar secreto. ¿Sabe qué pide Dios? En Mateo 6:6 Jesús dijo, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, enciende Facebook y pone todo lo que quiera para que el mundo te vea. Hermanos, Dios no tiene Facebook, no se ponga a escribirle oraciones a Dios, mucho menos los muertos. Pero estas cosas son terribles. Personas que necesitan darse cuenta que están en trampas, que han caído en trampas, que están metidos en un sistema que no lo puede salir fácilmente. Dice el Señor, entra a tu habitación, cierra tu puerta y busca a tu Padre en lo secreto, porque tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Pero acá ya no hay secreto. Aquí ya no hay secreto. Mi lugar santo ha sido violado, mi lugar secreto ha sido violado. No hay secretos. No exponga, familia, sus hijos, no exponga, no muestre fotos. No lo hagas porque estás exponiendo, estás haciendo que tu vida sea expuesta. Algún día voy a darle un taller para los padres con las fotos de fotomontaje. Y le voy a mostrar cómo yo puedo hacer con fotos mías, para no faltar el respeto a usted. Con fotos mías yo puedo ser desde una vedette, un cantante de fútbol, un astronauta, como lo que usted quiera. ¿Usted qué va a hacer si de pronto sus compañeros de trabajo están viendo pornografía y encuentran una foto con la cara, el rostro de su hija? ¿Cómo lo va a hacer? Han estallado los medios de comunicación por algunas mujeres actrices famosas que han aparecido videos prohibidos y no saben cómo hacer para sacarlos de internet. No se puede. No se puede. Y dice la Escritura que esto también es violación del lugar secreto de Dios. No hay intimidad, no hay secreto. ¿Y sabe lo peor? Nosotros somos papás del siglo XX y nuestros hijos están en pleno siglo XXI. Y hay un abismo generacional que no nos entendemos, que no tenemos el mismo lenguaje, que no compartimos las mismas cosas. Cuando hacía las charlas en los colegios, yo les decía, a ver padres, canten conmigo. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás. ¿Se acuerdan? Esos eran juegos nuestros. Pero ya en esa época decía, yo soy la viudita y me quiero casar con una señorita. ¿Cómo es el tema? Una viudita se quiere casar con una señorita. Y esto lo cantábamos nosotros cuando éramos niños. Ahora es peor. El ocultismo, la promiscuidad, la homosexualidad,
Todo está metido allí. Y usted, padre, siga durmiendo. Pero de pronto su hijo o su hija le va a decir: papá, soy homosexual, mamá, soy lesbiana. No tenés que decirme, porque si me decís algo yo denuncio al INADI, denuncio acá, denuncio allá. Y usted como papá no tiene que hacer otra cosa más que llorar porque su hijo se va al infierno. Porque no tengo opinión sobre eso. La Escritura dice que Dios nos entregó una mente reprobada. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y pareciera ser que la religión solamente ha pintado un Dios buenito. Dios es muy bueno. Toda la bondad está en Él. Pero es un Dios justo y es un Dios santo. Y toda persona que hace pecado sabe que está haciendo pecado, porque la ley de Dios está escrita en su conciencia. Un ladrón sabe que es un ladrón porque su conciencia le dice que está mal lo que está haciendo. No hace falta que practique una religión para saber que está bien o que está mal. Cualquier persona sabe que está bien o que está mal porque lo que hace su conciencia los acusa o los defiende. Es la conciencia, por eso dice Dios: eres inexcusable. Pero como muchos no tienen en cuenta a Dios, están entregando a sus propios hijos. Y Satanás también usa guardapolvo. También está metido en la escuela. Juegos peligrosos. Prepárese, ¿no? Padres, prepárese. Sus hijos ya no hacen para fin de año exhibición de educación física. Lo hacen bailar guachiturros, lo hacen bailar, ¿cómo se llama? El baile del caballo. ¿Usted se dio cuenta de esto? ¿Qué tienen los maestros en la cabeza? ¿Tienen vocación como antes? ¿O tienen necesidad de trabajar nada más? Aquí empezamos a encontrar cosas muy claras. Si usted como papá no cumple el rol de educar y formar a sus hijos, porque en la escuela no se educa, en la casa se educa. Si usted no le da el tiempo a sus hijos para enseñarles, para decirles lo que dice la Biblia, porque la Biblia no es para hacerlo evangélico, hermanos. La Biblia no es para hacer religioso a nadie. La Biblia te dice todo lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a un Dios que es santo y es justo. Efesios 5:10 dice: comprobando lo que es agradable a Dios. Es más, les voy a pedir, papá, que en el momento que usted tenga una charla con sus hijos, haga una reunión familiar, aprenda a poner límites. Porque si usted no pone límites a sus hijos, esos límites no lo va a poner nunca más y las consecuencias son trágicas después. Son muy duras. Mira lo que dice el versículo 22. Apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán a él invasores y lo profanarán. Yo sé que esto es un contexto histórico, pero veo tanto paralelo en estas cosas. Es Isaías capítulo 3. Esto pareciera que uno lee el diario de hoy. Isaías capítulo 3 dice así la Escritura: porque el Señor, Jehová de los ejércitos, quita Jerusalén, tipifica a la ciudad, y Judá a la nación, al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan, todo socorro. Cuando dice que quita el sustentador, quiere decir que quita el apoyo, la muleta, ¿sí? Una persona que está con muleta, todo su apoyo está en las muletas, ¿no es cierto? Si le sacas esa muleta, pierde el equilibrio y se cae. Yo quiero que te preguntes, si Dios, como un Dios santo, sabio y justo, te quita en lo que vos te apoyás para saber si realmente te apoyas en Él o en tus propias fuerzas, ¿qué vas a hacer? Algunos están apoyados en sus conocimientos, otros apoyados en sus fuerzas, otros en sus riquezas, otro en sus capacidades naturales. Pero ¿qué vas a hacer si te apoyas en lo que Dios te lo va a quitar? ¿Quién no vio una película de Superman, no? Christopher Reeve, ¿se acuerda?
Era increíble ver a Superman volar tanto y después estar cuadripléjico en una silla de ruedas, porque se cayó de un caballo. ¿Quién iba a pensar que esto sea así? Pero hermanos, cuando Dios quita todo sostén, es para que vos te aferres a Él. Y sabes, empieza a decir aquí que Él lo hace y quita el sustento del pan, el socorro del agua. Es como si estuviese pasando esto: en el mundo ya hay hambre, en el mundo ya no hay agua, no hay agua potable. Y comienza a decir: quita al valiente. Nadie se quiere hacer cargo, ¿se dio cuenta? Quita al hombre de guerra, quita al juez, quita al profeta, al anciano, al adivino, al capitán de 50, a hombre de respeto, ya no hay hombre de respeto. Quita al consejero, ya no hay consejo. Al artífice excelente, al hábil orador, dice Dios, quita. ¿Y qué dice el versículo 4? Y les pondré jóvenes por príncipe. En Nueva Versión Internacional dice: niños gobernarán las calles. Niños se van a apropiar de las calles. En otra versión dice: jóvenes rebeldes. ¿Se dio cuenta la hostilidad que hay ahora en los niños? La otra vez estaban dos chicos de muy baja condición, estaban peleándose a trompadas en la plaza. Intenté separarlo a uno y los dos me insultaron desde acá hasta acá a mí. ¿Por qué me metía yo? Así. Es tremendo. Y empieza a decir todas estas cosas, lo que hace Dios. Niños gobernarán sus calles. Hombres rebeldes, jóvenes rebeldes que no tienen conducta. Para poder empezar a entender este principio del rol de los padres, necesitamos ver que la palabra de Dios nos dice todo. Ahora acompáñenme a Efesios, por favor. Cuando el apóstol Pablo escribe acerca de lo que tenemos que hacer, del rol de los padres, dice acá el capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced al Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿cómo dice? En disciplina y en amonestación del Señor. La Biblia te dice: críenlo. No es parirlo, es criarlo. Es criarlo con amonestación, con disciplina. Y hermanos míos, tengan cuidado. Tengan cuidado. Los que ven, los que escuchan, lo que hacen. Cuando enseñaba acerca de las influencias de este mundo, veíamos cómo habían acrecentado la cantidad de chicos, jovencitos, adolescentes que se suicidaron, que se quitaron la vida. Y tantos juegos y tantas cosas que incitan en forma subliminal el suicidio. La depresión blanca se llama esto. Y la depresión blanca es que el niño o el joven no sabe por qué está tan deprimido que termina matándose. Hubo un tiempo de que, creo que fue hace un par de años acá en Rosario Frontera, incluso acá en Tucumán, varios adolescentes del mismo colegio se quitaron la vida. Y esto decimos, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Es que el padre no se ocupa de ver y de cuidar a su familia. Jesús dijo: si el padre de familia no vela a su casa y cuida, sabiendo que anda un ladrón allí afuera, va a perder todo lo que tiene. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Así que, padres, si sus hijos aún están a tiempo de ser corregidos, mañana, si empiezan las clases, mañana acompáñelo. Mañana hable con ellos y dígale: hijo, yo te voy a dar bendición para que vayas al colegio. Hijo, yo te bendigo. ¿Saben por qué? Porque hay hijos que ni siquiera le interesa. O nunca reconoces una bendición del padre. Papá, necesito tu bendición. ¿Por qué? Porque estoy entrando a un lugar donde, si bien es cierto, es necesario para formarme, hay muchas cosas que te deforman y te arruinan. Muchísimas cosas que son peligrosas. Pero usted tiene que tener la autoridad y la responsabilidad de Dios de cuidarlos, hermanos.
de hacer que sus hijos valoren de tener a un padre y una madre que ellos tienen intimidad con el Señor y que nos llevan a buenos caminos. Háblele de la sexualidad a sus hijos. Háblele del cuidado, háblele de la protección, háblele de no tener contacto con gente que no conoce porque estamos en tiempos muy peligrosos. Antes nuestros padres nos decían así, ahora con más razón todavía. ¿Hasta qué punto estamos exponiendo nuestras familias? ¿Hasta qué punto? Y nunca pierda de objetivo de enseñarle todos los días acerca del temor a Dios. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Cuando esto dice la palabra de Dios, nos está llevando ¿a qué? A que nosotros también seamos padres irreprensibles. Dice la palabra, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Honre a su padre y a su madre, para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Necesitamos reflexionar. ¿Cuál es mi pedido para usted, papá? Mi pedido es de que trate de ubicar un día, si es hoy, si es esta noche, si es mañana, y júntese con sus hijos. Y dígale, hijo, perdóname por no haber estado presente, por no haberte escuchado. El niño necesita muchas veces contar sus cosas a su papá. El niño necesita expresar a su papá lo que necesita saber. ¿Saben cuántas veces un hijo viene y dice, papá, no sabe el gol que hice en la escuela? Y el padre nomás sale, no sabe cómo yo, cuando yo jugaba y yo hacía estos goles, y te empieza a contar la historia, entonces el hijo ya se fue. Él viene a contarte su historia, no le contés la tuya. Escúchalo. Papá, mamá, vos sabés que hay una compañera que, no sé, tu hijo te puede preguntar porque tiene emociones. Y vos no le digas, no sabés las minas que tenía yo cuando iba a la escuela, que esto. Cállese, escúchelo y oriéntelo, te está buscando para pedirte una orientación. Te quiere compartir. Después decimos, no sé por qué mi hijo no habla conmigo. No entiendo por qué mi hijo se va y a los peores eso busca, porque esos peores lo escuchan, pero después dan malos consejos. ¿Se das cuenta, hermanos? Son tesoros en sus manos. Es lo más precioso que Dios te ha dado. La primera institución que Dios bendice es la familia. Y si sus hijos son grandes, tengan por favor la suficiente autoridad para decirle, hijo, me equivoqué, por eso he perdido la cercanía con vos. Pero estamos a tiempo de empezar de nuevo. Estamos a tiempo de corregir cosas, o por lo menos que ellos no lo hagan con sus hijos también. ¿Cuántos reciben esta enseñanza? Es tan necesario, es tan importante hablar, orar juntos. Es muy importante hacerlo. Dios corrija mi vida también delante de mis hijos. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en un mundo que parece un mar convulsionado por las grandes tempestades, tú eres nuestra isla de descanso, un lugar de reposo, un refugio en medio de la tormenta. Y en ti, Señor, podemos encontrar paz. A veces estamos aturdidos por las cosas que nos pasan. A veces, Señor, somos orgullosos para reconocer que nos equivocamos. A veces hemos hecho cosas tan infantiles, Padre, que te pedimos perdón. Competimos con nuestros hijos. Oh, Padre, perdónanos por no cumplir el rol que tenemos que hacer. Danos sabiduría de lo alto, Señor, porque es pura y porque hace las cosas como nadie las hace, Señor. Tu sabiduría nos lleva a buen fruto, a buen puerto, Señor. Pero cuántas cosas necesitamos aprender. Señor, me solidarizo con los padres que han perdido sus hijos en accidentes, con las drogas, con la mala vida.
Pero Señor, que eso sirva también para nosotros, para recapacitar y darnos cuenta de que la vida es un regalo tuyo y que podemos desperdiciarla si no lo vivimos con sabiduría. Cómo perdemos el tiempo muchas veces, Padre, en tantas cosas que no edifican. Cómo perdemos el tiempo, Padre Celestial, en cosas que en verdad son destructivas. Tu palabra decía: yo no permitiré que la inmundicia entre en mi casa. Como un pacto de aquellos reconociendo que estaban en tierras de enemigos. Pero cuántas cosas se filtran a mi casa, Señor. Palabras promiscuas, pensamientos promiscuos, que cuando no hay un filtro, de pronto eso que parecía sucio se transforma aparentemente en algo bueno. Y ese es el peligro más grande, Señor. Cuando a lo malo le llamamos bueno, cuando a las tinieblas decimos que es luz, cuando a lo sucio pensamos que es santo. Señor, perdónanos. Ayúdanos a guardar el buen tesoro de tu palabra en nuestro espíritu para ponerlo en práctica, Señor. Señor, ayúdanos con nuestros niños a formarlos con integridad, a formarlos en verdad con tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestro matrimonio. Porque ¿qué clase de matrimonio van a querer ver nuestros hijos si mi matrimonio es un fracaso? Si mis hijos ven que mi matrimonio es cada vez peor, que maldigo a supuestamente a la persona que debería amar. Señor, ayúdeme a ser ejemplo. Ayúdeme, Señor, a ser una persona que glorifica tu nombre. Pero por sobre todas las cosas, tú nos pusiste a nosotros como padres, como atalaya allá arriba en la torre, para ver el peligro y advertirlo con tiempo. Señor, perdónanos por haber violado el lugar secreto de nuestra intimidad contigo. Perdónanos porque hemos perdido privacidad. Perdónanos, Señor, porque estamos haciendo cosas que este sistema mundo nos envuelve y nos distrae. Iglesia, pregúntate: ¿puedo vivir sin las cosas que ahora hago? ¿Cómo es posible que tantas generaciones hayan llegado hasta hoy sin necesidad de exponer su privacidad, su imagen, su identidad? ¿Puedo vivir sin el Facebook? ¿Puedo vivir sin ese divertimento? ¿Puedo vivir sin tantas cosas pasajeras? Pregúntese. Generaciones de mi edad no teníamos problemas para ir a hablar por teléfono a la esquina cuando teníamos que hacer una llamada. Pero somos dependientes de un celular. Antes nos deleitábamos con reuniones de amigos a juntarnos con una pizza. Ahora simplemente hacemos conferencias por internet, ni siquiera nos vemos. Pensemos, ¿realmente puedo vivir sin eso? Probablemente vamos a llegar a la cima de una montaña y nos vamos a dar cuenta que todo fue vanidad. Todo lo que necesitamos es tener la vida de Cristo. Y hermanos, si depende de nosotros, tomemos decisiones delante del Señor. Busquemos delante del Señor el hacer las cosas como corresponde. Si a alguno le falta sabiduría, dice la palabra, pídale al Señor. Si alguno en esta mañana dice: yo necesito sabiduría tuya, Dios, ponete de pie y pedíselo al Padre. Yo necesito, Padre, sabiduría para mi vida, para criar a mis hijos, incluso para mi propio matrimonio, mi propia familia. Si necesitas, la Biblia dice: pídale al Señor. Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero pide con fe, no dudando, no dudando. Eso es lo que te dice la palabra. Si esta mañana querés que el Señor te llene de sabiduría, pedíselo a Él. Padre, en el nombre de Jesús, dale a mis hermanos que están puestos de pie sabiduría para crecer, para vivir en un mundo que es difícil. Gracias porque tú nos corriges, Padre. Gracias porque tú nos enseñas, Señor.
Gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. También, Padre Celestial, pongo en tus manos a todos los que están enfermos y ponen su confianza en ti y te piden sanidad. En tu soberanía y en tu misericordia, sana a mis hermanos que están enfermos. Sana, Señor, a los que han padecido necesidad, los que tienen su salud afectada. Principalmente te pongo en tus manos a esta joven Mónica Santos. Señor, que su vida está en estado vegetativo por accidente. Señor, que sea tu voluntad sobre ella. Es mi deseo, Señor, que si ella no te conoce, pueda conocerte a ti antes de partir. Porque esta es la oportunidad, Señor. Bendigo la vida de los ancianos, Señor, José, Elvesia, Dante y Rosita, Señor. Bendigo su vida, su salud. Bendigo las vidas de las familias en esta mañana, Señor. Que puedan tener el diálogo, que puedan tener, Señor, armonía en la casa. Señor, da sabiduría a los padres que sus hijos ya están en rebeldía. Ayuda, Señor, a ellos a poder ser direccionados por tu Espíritu Santo. Y aquellas personas, Señor, que están viviendo fuerte la soledad, que puedan primeramente encontrarte a ti, que eres el que los llena todo y en todos. Y luego, Señor, como dice el Proverbios 10:24, el deseo del corazón del justo será satisfecho. Te doy gracias porque es así, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Señor, como el siervo buscamos por ti, porque nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Te alabamos a ti, te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.